hermanos, en esta tarde podemos dar ese aplauso más fuerte para la gloria del Señor. Ese Dios nos permite este día estar reunidos en su casa de oración para hacerle culto a Él, glorificar su nombre, adorar con todo el corazón y con todas las fuerzas. Dios bendiga la vida de nuestro pastor, la vida de su esposa, de sus hijos, por este día estar celebrando, ¿verdad?, el día de la familia pastoral. Nos alegramos de que sea Él quien sea nuestro pastor, que sea Él quien sea el pastor de esta congregación. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a la palabra de Dios, hermanos, en esta mañana. Vamos a ver el tema, la visión de Dios al constituir pastores. Vamos a leer dos pasajes de las Sagradas Escrituras. Vamos a leer uno en el Nuevo Testamento y vamos a leer otro en el Antiguo Testamento. Creo de que quizás ya los tienen listo ahí los dos. Vamos a empezar con el primero de Efesios 4:11 al 13. Efesios 4, capítulo 4, versículo 11 al 13. Dice la palabra del Señor tal y como está escrita: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a Jeremías capítulo 3, versículo 15. Jeremías capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra del Señor: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. La visión de Dios al constituir pastores. Cuando hablamos, hermanos, de la visión, estamos hablando de los propósitos o de los objetivos que se persiguen a futuro. Dios, hermanos, es un Dios que no solamente ve el presente, sino que es un Dios que está en todos los tiempos, en el pasado, en el presente, en el futuro. Dios está considerando todo el entorno que se está moviendo sobre la faz de la tierra, lo que ya pasó, lo que está pasando y lo que pasará. Eso que pasará, eso que es futuro, hermanos, a eso se le conoce como la presciencia de Dios, el conocimiento de Dios por adelantado. Y Dios tiene una visión con respecto a la iglesia, Dios tiene una visión con respecto a sus ministros, Dios tiene propósitos y objetivos a futuro. Al hablar de esa visión de Dios al constituir pastores, estamos hablando de los propósitos y de los objetivos que Dios tenía al establecer pastores y al formar pastores. Eso quiere decir que Dios no iba a levantar, no iba a llamar, no iba a constituir, a establecer o formar pastores de gusto, sino que había un objetivo y había un propósito. Lo que nosotros hemos leído en la carta a los Efesios, donde la palabra de Dios nos habla acerca de los diferentes ministerios que Dios constituyó. Dice que unos son apóstoles, otros fueron profetas, otros evangelistas, y ahí aparecen pastores y de último maestros. Pero ¿con qué propósito? ¿Cuál era el objetivo? La Biblia dice: a fin de perfeccionar a los santos, a la iglesia, a las congregaciones, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Eso quiere decir que el Dios al que nosotros servimos, el Dios que nosotros tenemos, es un Dios de visión, es un Dios que tiene propósitos y objetivos para cada uno de nosotros. En esta mañana, hermanos, nosotros vamos a ver la forma en la que Dios estaba considerando
el constituir a los pastores, cuál era la visión que Dios perseguía y de qué forma iba a ser el desarrollo de la labor, del trabajo de estos hombres que están a la cabeza de las congregaciones. En primer lugar, lo que vamos a ver, hermanos, es que la visión de Dios al constituir pastores es que todo pastor tenía que ser elegido por él. Eso quiere decir que en primer lugar los pastores son levantados por Dios. Los pastores son levantados por Dios. Esto de los pastores, del ministerio pastoral, no es una situación de que me nació ser pastor, tuve el deseo de ser pastor o me entró la idea de ser pastor y me pongo como un pastor. No se trata de eso. La visión de Dios al constituir pastores es que todo pastor tenía que ser levantado por Dios. Quiero que vea lo que dice la palabra del Señor, hermanos, en Jeremías capítulo 3, versículo 15, que era el versículo que estábamos leyendo, el segundo texto, dice así: y os daré, ¿qué dice? Pastores. Y en Efesios dice que Él es el que los constituye. Eso quiere decir que es Dios que levanta a los pastores. El hermano Pablo es pastor de esta iglesia no porque el hermano Pablo tuvo el deseo, no porque a él se le ocurrió la idea o él pensó que iba a ser un buen pastor de esta iglesia. Fue porque Dios lo levantó para que fuera un pastor de esta iglesia. Es Dios que levanta a los pastores. Y eso quiere decir tres cosas. En primer lugar, que es Dios quien escoge los pastores, es Dios quien llama a los pastores y es Dios quien capacita a los pastores. Hablando de que es Dios que escoge a los pastores, eso quiere decir que Dios ve a los posibles prospectos para que sean pastores. Y Dios los ve, yo pienso que vea los prospectos para ser pastores, aun cuando esa persona quizás todavía no se ha convertido. Como Dios ve, hermanos, en esa presciencia, tiene ese conocimiento por adelantado. Él ya ve al hombre que es capaz de desempeñar esa labor, a ese hombre que tendrá esa humildad, ese hombre que tendrá ese compromiso y ese amor por la obra. Porque Él es el que escoge, Él es el que elige y escoge, pienso yo, aún antes de que esa persona se convierta. Yo pienso de que Dios vio en el hermano Pablo un pastor desde que estaba en el vientre de su madre. Porque Dios es el que levanta pastores y al ser Él quien levanta pastores, Él escoge. Él escoge. No es que vino una persona y vemos nosotros que está lo suficientemente preparada académicamente y decimos, él puede ser pastor porque él es abogado, porque él es doctor, porque él es licenciado. No depende de eso. El ministerio de pastor, hermanos, es un llamado. Es Dios quien levanta a los pastores, es Dios quien escoge. Y eso quiere decir también que es Dios quien los llama. El hecho de que Dios lo haya escogido no significa de que ya haya sido llamado. El llamado viene después. El llamado viene cuando ese hombre ya recibe ese compromiso de estar al frente de una obra, de una congregación, de una iglesia. Y en ese momento se necesita de que ese hombre esté dispuesto a desempeñar esa labor que no será nada fácil. Porque quizás muchos de nosotros pensamos que el ministerio pastoral es un ministerio fácil, que es una labor fácil de desempeñar y no es así. Hermano, fácil es trabajar en una empresa, que vamos a trabajar, tenemos una hora de entrada y una hora de salida y después si la empresa se quemó, agarró fuego, se fue en quiebra, a nosotros no nos interesa. Pero el ministerio del pastor no es así. Es un trabajo de 24 horas del día y los 7 días de la semana. Tiene un compromiso grande y al recibir el llamado, ese hombre tiene que estar comprometido a desempeñar esa gran labor que va a ejercer en esta tierra. Un hombre puede ser médico y se puede sentir honrado por ser médico. Un hombre puede ser un abogado y se puede sentir honrado por ser un abogado. Pero un pastor debe de sentirse mayormente honrado por ser llamado, no por un hombre,
sino por el Dios Todopoderoso que lo ha escogido y lo ha llamado, porque es Dios quien levanta pastores. Lo tercero, que los pastores son capacitados por Dios. Quizás nosotros podemos ver algunos hermanos que son pastores y nosotros quizás decimos, este hermano no la va a hacer, este hermano no tiene la capacidad, apenas hizo 6º grado, apenas hizo 9º grado. Eso no importa, porque es Dios quien capacita, es Dios quien levanta a los pastores. A veces nosotros vamos a ver o no vamos a estar de acuerdo con algunos hombres que están desempeñando el ministerio pastoral y vamos a decir, mejor hubieran puesto a otro hombre. Pero es Dios, no somos nosotros. Es Dios el que levanta, es Dios el que escoge, Dios el que llama a los pastores. Quiero que vaya a la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, capítulo 16 y el versículo número 7. Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Esas apariencias, dice Dios, yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Dios no ve como nosotros vemos. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios ve el corazón de los ministros. Dios ve el corazón de aquellos prospectos que Dios tiene para escogerlos, llamarlos y capacitarlos como pastores, como sus siervos que van a estar al frente de su iglesia. ¿Cuánto damos gracias al Señor, hermanos, por esos hombres que Dios levanta, que Dios escoge, que Dios llama, que Dios capacita? Yo no estoy muy al tanto de tal vez el grado académico en estudios básicos que nuestro pastor haya alcanzado, pero no es cierto que Dios le ha dado una gran capacidad para poder ministrar esta iglesia. ¿Cuántas cosas no nos ha enseñado nuestro pastor? ¿En cuántas cosas no nos ha instruido? Y todo eso es capacidad que ha recibido de Dios, esa capacidad para aconsejar. A veces nosotros tenemos una idea para aconsejar a alguien, pero no sabemos cómo ordenar esas ideas. Pero luego viene el pastor y tiene la forma de llegarnos sin tal vez lastimarnos, porque a veces nosotros decimos unas cosas que lo primero que hacemos es herir el corazón. Pero a veces las palabras del pastor vienen a curar ese corazón que está herido. ¿Sabe por qué es? Porque Dios escoge, Dios llama y Dios capacita a los pastores que Él levanta. Entonces, la visión de Dios al constituir pastores es que todo pastor iba a ser levantado por Él. Nadie se iba a poner porque le nacía en el corazón ser un pastor. Número 2, los pastores son según el corazón de Dios. Aquí en el libro de Jeremías que leíamos, capítulo 3, versículo 15 dice: y os daré pastores según mi corazón. Dios es el que está hablando, según mi corazón. Entonces esto nos dice a nosotros, hermanos, que la visión de Dios al constituir pastores es que todo pastor sea según el corazón de Él. Según mi corazón, dice el Señor. Esto significa varias cosas. En primer lugar, hermanos, eso quiere decir que el pastor debe de tener un deseo profundo por honrar a Dios. Cuando el pastor es un pastor según el corazón de Dios, ese pastor tendrá el deseo profundo de honrar a Dios. Lo que escuchábamos cuando el pastor estaba dando el programa de que él no estaba de acuerdo con que se siguieran haciendo las festividades solamente de un día, porque no era un avance, era un retroceso. ¿Sabe qué quiere decirnos eso? Que el pastor está interesado por honrar a Dios. No está interesado en que la obra retroceda, sino en que la obra avance, que la obra crezca, que la obra se desarrolle. Y todo eso es honrar el nombre del Señor. Cuando el pastor está interesado en que hayan cultos para que nos congreguemos, nos alimentemos con la palabra, oremos, que hayan días de ayunos para que busquemos el rostro del Señor. Eso es el deseo del pastor, de honrar el nombre del Señor. Y cuando hay ese deseo,
en el pastor de honrar el nombre del Señor, eso quiere decir que el pastor es conforme al corazón de Dios. Pero cuando aparece un pastor y dice, ya no hagamos cultos en la semana, solo hagámoslo los domingos, ¿cree usted que eso es un avance? ¿Cree que eso va a contribuir al desarrollo, al crecimiento? ¿Eso va a honrar el nombre de Dios? No. Eso quiere decir de que ese hombre, en primer lugar, no es pastor. En segundo lugar, no es conforme al corazón de Dios, porque no está honrando el nombre de Dios, sino que lo está deshonrando. Pero cuando vemos a esos hombres que se levantan y dicen vamos para adelante, no hay que quedarnos, no hay que retroceder, hay que esforzarnos, ese hombre está buscando honrar el nombre de Dios porque es conforme al corazón del Señor. Siempre vamos al primer libro de Samuel, capítulo 13, en esta ocasión capítulo 13, y el versículo 14. Vea lo que dice la palabra del Señor. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Dios busca de esos hombres que sean conforme al corazón de Él. Y cuando Dios busca un hombre que sea conforme a su corazón o según su corazón, eso no quiere decir de que ese hombre va a estar exento de problemas, de dificultades, de equivocaciones o de errores, porque ese hombre es pastor, pero es humano también. Ese hombre es pastor, pero también tiene un cuerpo que se cansa, que se enferma, que siente desánimo, que siente desalientos, que a veces va a necesitar palabras de ánimo, que va a necesitar ayuda en la oración. Es un pastor según el corazón de Dios, pero no es un pastor que está exento de equivocarse. Es ahí donde nosotros debemos de tener cuidado. Cuando a veces nosotros sentimos de que el pastor se equivocó en algo, o que en algo le faltó, cometió un error, nosotros debemos de tener el cuidado de no señalarle, de no tirarle piedras, de no acusarle, porque es humano como nosotros. Y en esos momentos el pastor no necesita dedos que le estén señalando, no necesita piedras que sean arrojadas por sus propios miembros, sino que necesita ayuda en la oración, necesita palabra de ánimo, necesita que estemos nosotros ahí como un pueblo, como una iglesia unida que él está pastoreando, pero una iglesia que está interesada también en su bienestar. ¿Cuántos estamos interesados en el bienestar de nuestro pastor? Amén. Entonces debemos de entender que nuestro pastor, al ser según el corazón de Dios, no va a ser un hombre exento de errores. Porque cuando vemos esta palabra que nos habla de que Dios se había buscado un varón conforme a su corazón, al cual Dios había designado para que sea príncipe sobre su pueblo, nosotros ya sabemos a quién se está refiriendo. ¿Y será de que ese hombre no cometió errores? Se equivocó, pero era según el corazón de Dios. Los hombres nos equivocamos. Yo me equivoco, usted se equivoca, porque no somos perfectos, pero estamos siempre tomados de la mano del Señor, hermanos, con la esperanza de que Él es y será nuestro ayudador. Lo otro, hermanos, significa de que los pastores sean según el corazón de Dios, significa que son líderes que reflejan el carácter de Cristo. Líderes que reflejan el carácter de Cristo. Y es aquí donde también me voy a detener un poco, porque nosotros admiramos a muchos pastores que no reflejan el carácter de Cristo. Porque reflejar el carácter de Cristo, ya vamos a ver a qué se refiere. En primer lugar, hermanos, reflejar el carácter de Cristo, hermanos, es poder, hermanos, reflejar la conducta de las principales virtudes que habían en Cristo, que era amor, humildad, compasión, mansedumbre, paciencia y obediencia a la voluntad de Dios. Pero muchos hombres de los que hoy en día nosotros admiramos y les llamamos pastores o los conocemos como pastores, muchos de ellos no tienen estas virtudes, no tienen esta conducta y no tienen ese carácter de Cristo. Porque a veces nosotros queremos que el pastor nuestro sea como los pastores que escuchamos, los pastores que vemos, que no reflejan el carácter de Cristo.
A veces queremos que el pastor se suba acá y de una manera directa le diga a los hermanos que han fallado, que han pecado, les diga que han pecado. Que aquí los ponga y los exponga en público. Eso no es el carácter de Cristo. Y yo sé que conocemos a hombres que se llaman pastores que hacen así, que exponen a la gente, acusan a la gente, señalan a la gente en el culto, en público. La gente se avergüenza, la gente se siente lastimada, la gente siente pena y mucha de esa gente se cae de la obra completamente y no vuelve a esa iglesia porque se sintió mal. Porque el hombre, supuestamente el hombre de Dios, no reflejó el carácter de Cristo, que es amor, humildad, compasión, mansedumbre, paciencia y obediencia a la voluntad de Dios. El pastor, cuando nos habla, cuando nos predica la palabra, siempre nos predica con ese amor por la obra. Nosotros quizás quisiéramos que el pastor venga aquí y nos dé por la cara, pero el pastor se las ingenia, le pide a Dios y le ora a Dios para que la palabra que va a hablar no sea una palabra que lastime, sino que sea una palabra que llegue al corazón para sanar, pero sin herirnos, sin lastimarnos, sin hacernos sentir tan mal, sin hacernos sentir ofendidos. Porque el pastor tiene el carácter de Cristo, que es amor, amor por la obra, amor por la iglesia, amor por las almas. A veces nosotros ya nos sentimos cansados de tantas campañas evangelísticas y al final del año en todas las campañas una persona acepta o una persona se reconcilia. Y muchos decimos, ya no hagamos campañas. Más es el trabajo que hacemos, pero el pastor el próximo año está otra vez haciendo el programa para otras campañas evangelísticas, porque tiene amor por la obra. Él no se cansa, a pesar de que solamente sea una alma. Estaba yo viendo eso de las campañas, cuántas almas se han ganado en las campañas evangelísticas, como en términos de 2, 3 años, una alma se ha reconciliado en esos años, en las campañas. Han habido reconcilios en cultos de célula, de acá, cultos generales, pero en las campañas una persona se ha reconciliado. Pero esa persona vale la pena. Esa persona vale la sangre de Cristo. Si el pastor hubiera dicho, ya no hagamos campaña, esa persona no la íbamos a alcanzar porque no iba a venir aquí. Fuimos nosotros a buscarle y gracias al Señor se reconcilió con el Señor. Pero todo eso es producto del amor por la obra que tienen los pastores, que son conforme al corazón de Dios. Lo otro es la humildad. Nosotros demos gracias al Señor porque el hermano Pablo es un hombre humilde. Es un hombre humilde. Llega con todos nosotros. No importa el nivel de educación que tengamos, el poder adquisitivo que tengamos. Recordamos a las hermanas, ¿verdad?, de allá del Tamarindo, que ya no están entre nosotros. El pastor bajaba allá a visitarles. Les llevaba víveres, ofrendas de parte de la iglesia. Así es esfuerzo. Y quizás muchos pueden decir, el pastor de la iglesia de los Ranchos Orgullosos no es orgulloso. Porque si fuese orgulloso no fuera a los lugares donde ha ido. Es un hombre humilde y oremos siempre al Señor para que mantenga esa humildad. La compasión. El hermano Pablo es un hombre que se compadece de la gente. A veces nosotros nos sentimos cansados ya cuando dicen vamos a recolectar una ofrenda para ayudar al hermano o a la hermana fulana de tal. Y nosotros decimos todos los domingos es lo mismo. Pero el hermano Pablo se compadece, se conmueve y dice no es posible que mandemos a esta gente con las manos vacías. Es un hombre de compasión que ve las necesidades en las demás personas. Mansedumbre. El hermano Pablo ha sido un hombre manso. Yo sé que ha recibido críticas, señalamientos, pero ha mantenido la serenidad. Lo vemos ahí bastante apacible, ¿verdad? Hemos sabido de problemas que ha cruzado, pero ha mantenido la mansedumbre. Y todo eso lo da el Señor a esos hombres que son según su corazón. La paciencia. El hermano Pablo nos tiene paciencia a nosotros. Nosotros no tenemos mucha paciencia con muchos hermanos. Hay gente que dice, si yo fuera, yo ya hubiera sacado a ese hermano. Yo ya hubiera sacado a esa hermana.
¿Y por qué no hacen algo para arreglar esta situación? Es que el pastor no es que no se dé cuenta, el pastor no es que deje pasar las cosas, es que él es paciente, nos tiene paciencia. Y esa es la paciencia de Cristo, es el carácter del Señor Jesucristo, la paciencia. ¿Qué querían, hermanos, los religiosos hacer con aquella mujer que había sido encontrada en el acto mismo de adulterio? ¿Qué era lo que querían hacer ellos? Castigarla. ¿Qué quiere hacer la congregación con los hermanos que pecan? Castigarlos. Somos igualitos. Las piedras es que nos faltan a nosotros. Eso es lo que nos falta. Pero queremos hacer lo mismo, apedrear a esas personas. ¿Y el pastor qué es lo que quiere hacer? Tratar la manera de ayudar a esa gente para que arreglen su vida, para que no se vayan de la iglesia, para que no dejen de servir a Cristo, sino que enderecen sus pasos. Pero para ello se necesita paciencia. Pero si vengo yo de una manera así grotesca y decirle, hermano, qué barbaridad con usted, debe de darle pena, debe de darle vergüenza lo que ha hecho, eso no es paciencia. Eso no es paciencia. El carácter de Cristo refleja amor, humildad, compasión, mansedumbre y paciencia. Cuando nosotros estamos criticando al hermano que ha fallado, que ha pecado y estamos renegando que el pastor no hace nada, el pastor está orando por esa persona. Mientras usted está señalando, siendo un criticón, el pastor está de rodillas orando para que Dios le ayude a esa persona a enderezar sus pasos. Eso es paciencia. Nosotros a veces no tenemos eso, pero el pastor lo tiene porque Dios da eso, ese carácter a aquellos hombres que son según su corazón y obediencia a la voluntad de Dios. Eso también es el carácter de Cristo, porque Cristo, hermanos, se sometió a la voluntad del Padre, a la voluntad de Dios. Cuando estaba a punto de ir a la cruz del Calvario, Él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Los pastores también tienen, hermanos, ese carácter de obedecer la voluntad de Dios. Ellos no hacen lo que se les viene en gana. Ellos hacen lo que está en la palabra del Señor. El pastor, hermanos, no programa cultos porque a él se le ocurrió hacer culto. Es algo que ya está establecido en la palabra, que debemos de reunirnos, que debemos de congregarnos y no debemos dejarlo de hacer como algunos lo tienen por costumbre. Cuando el pastor nos aconseja que debemos de leer la Biblia, es algo que la Biblia ya dice, que escudriñemos las Escrituras. Cuando el pastor nos dice que debemos de orar, es algo que la Biblia ya lo dice, que debemos de orar en todo tiempo, de que debemos de orar sin cesar. Cuando el pastor está haciendo eso, está obedeciendo la voluntad de Dios y transmitiéndola a la iglesia, a la congregación. Pero esto es el carácter que tienen aquellos hombres que son según el corazón de Dios, que tienen el carácter de Cristo. Los pastores que son según el corazón de Dios buscan siempre el bienestar espiritual de su rebaño. El pastor está velando por el bienestar espiritual de esta iglesia, de este rebaño. Cuando nosotros quizás estamos durmiendo, el pastor está orando. Sé que el pastor tiene una rutina de oración por la madrugada. Tiene un listado de todos los enfermos, nos conoce a cada uno de nosotros, ora por nosotros y nosotros quizás no oramos por él. Aquí somos a un aproximado de 200 y ora por todos nosotros y nosotros no oramos por el pastor. Estamos bien mal, ¿verdad? Por uno no podemos orar, solamente por nosotros queremos orar. Oremos por nuestro pastor, porque él, hermanos, está siempre buscando el bienestar espiritual de su rebaño. Un pastor que es según el corazón de Dios, guía fielmente con la palabra de Dios. Eso quiere decir que vive, enseña y dirige a los demás basándose en las Escrituras. Gloria al Señor que nuestro pastor nunca ha traído otro libro, siempre ha traído la Biblia, ¿verdad? Y nunca dice, hoy no vamos a leer hoy no vamos a leer la Biblia, hoy vamos a leer el libro de Harry Potter. Hay un libro que es de ese hombre, que han hecho unas películas. Pero esos libros son como de hechicería, de brujería. Hay en otros lugares que leen otros libros, no leen la Biblia. Pero el pastor, hermanos, que es según el corazón de Dios, siempre va a guiar fielmente, porque guiar fielmente a la iglesia es guiarla con la palabra de Dios. Si el pastor ya nos metió otra cosa, ya no está guiando fielmente la obra. Pero cuando guía fielmente la iglesia es cuando la está guiando con la palabra de Dios, viviendo, enseñando y dirigiendo a los demás basándose en las Escrituras. Siempre que el pastor nos da un consejo desde este lugar,
¿No es cierto que se basa en las Escrituras? La mayoría de veces siempre hay un versículo para respaldar lo que se dice. Eso es basarse en las Escrituras, guiar fielmente al rebaño. Nosotros debemos de gozarnos por eso, porque pertenecemos a una iglesia en donde se enseña la palabra, se instruye con la palabra del Señor Jesucristo. Número 3, la visión de Dios al constituir pastores es que sean los pastores los responsables de apacentar la iglesia. Y eso es lo que vamos a ver en lo número 3. Los pastores apacientan la iglesia. En Jeremías 3:15 dice: y os daré pastores según mi corazón que os apacienten. No que estén holgazaneando, sino que os apacienten. Porque esa es la visión de Dios, que sean los pastores los responsables de apacentar la iglesia. Apacentar es cuidar, nutrir y proteger espiritualmente al rebaño. Es el pastor, hermanos, el que ora por la iglesia, y de esa manera él está cuidando de la iglesia cuando está orando. Cuando está orando por nosotros, está diciéndole: Señor, fortalece al hermano fulano, a la hermana fulana de tal, dale consuelo, dale fuerza. Si está enfermo, sánale. Todo eso, hermanos, es cuidado del pastor por la iglesia. Cuando ora por la iglesia, él está apacentando la iglesia porque está cuidando de esa iglesia. También cuando el pastor instruye con la palabra a la iglesia, de esa manera él está nutriendo a la palabra, a la iglesia. Está nutriendo con la palabra a la iglesia. Cuando una persona está bien nutrida, hermanos, es cuando esa persona está bien vitaminada. Cuando esa persona tiene ánimo, siente fortaleza en su cuerpo, se levanta tranquilamente y bueno, tiene energías para hacer una cosa, para hacer otra cosa, y a veces ni siente cansancio, viene a sentir rendimiento ya en la noche cuando va a dormir y tiene un descanso placentero porque está cansado. Pero durante el día, como está nutrido, tiene energía. Así somos nosotros también, la iglesia de Cristo. Cuando venimos a este lugar y el pastor nos está instruyendo con la palabra, él nos está nutriendo con la palabra de vida, con la palabra de Dios, y tenemos fuerzas para seguir sirviendo a Cristo, para seguir perseverando en su obra, y no sentimos debilidad. Pero a veces sentimos una flojera, una debilidad, y decimos: yo mejor ya no voy a ir a la iglesia porque ahí no hay amor, porque ahí el pastor ni me voltea a ver, ni me saluda. Usted no está nutrido. Pero ¿sabe por qué no está nutrido? Porque no viene. Porque cuando viene usted oye la palabra que nutre. Y cuando usted oye la palabra que nutre, usted se vitamina espiritualmente, tiene fuerzas para seguir, fortaleza para continuar, para seguir perseverando. Y a pesar de las dificultades, usted dice: no es posible que yo me quede, voy a seguir adelante. Pero todo eso viene porque está nutrido con la palabra del Señor. Número 3, el pastor aconseja y advierte de peligros a la iglesia. De esa manera protege a la iglesia. Estamos viendo que los pastores apacientan a la iglesia, y apacentar es cuidar, nutrir y proteger espiritualmente. Cuando el pastor ora, está cuidando de nuestra salud. Cuando el pastor instruye con la palabra, está queridos hermanos, nutriendo nuestra salud espiritual. Y cuando el pastor, hermanos, aconseja y advierte sobre peligros que están rodeándonos, el pastor lo que está haciendo es protegiéndonos. Yo recuerdo una vez, no sé si el pastor se acuerda, pero yo recuerdo una vez que le pregunté a él, me habían invitado a una vigilia, estaba recién acepto, y le pregunté si podía ir. Y me dijo él: si usted piensa que no va a influir en su cristianismo ir a esa vigilia, porque era de otra iglesia, no apóstoles y profetas, puede ir. Pero yo le dije: no, pero ¿y usted qué me dice? Yo quería saber si sí o si no, así directamente. Pues yo le aconsejo que no, me dijo. ¿Saben qué hice yo? No fui, porque él me aconsejó. Y quizás algunos pueden decir: estaba actuando el pastor de manera egoísta. No, él me estaba protegiendo. Él me estaba protegiendo. Pero muchos no pedimos ni permiso, fíjese. Vamos a algunos hasta donde los brujos van a meterse. Hermanos, el pastor está encargado de cuidarnos, de nutrirnos y de protegernos. Cuando el pastor dice: hermano, no le conviene que vaya ahí, no le conviene que asista a ese evento,
Él está protegiendo. No está siendo egoísta. No diga usted, el pastor está enojado porque no lo invitaron a la fiesta rosa y no quiere que yo vaya. No, Él lo está protegiendo a ustedes. No es que está enojado porque no lo invitaron, lo está protegiendo, pero yo sé que a algunos les gusta, hermanos, y si en un año no los invitaron a una fiesta rosa, ese año no sirvió. Hermanos, debemos de estimar a nuestro pastor porque Él cuida, nutre y protege a la iglesia. Para eso lo ha llamado el Señor. Número 4, los pastores son capacitados por Dios. El versículo que leíamos en Jeremías dice: y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Eso quiere decir, hermanos, que la visión de Dios al constituir pastores es que estos pastores tuvieran las armas necesarias para poder desempeñar la labor a la cual son llamados, con ciencia y con inteligencia. Cuando dice conciencia, es para guiar no con sabiduría humana, sino con el conocimiento de Dios. Cuando hablamos del conocimiento de Dios, estamos hablando de las Escrituras. Cuando este versículo, hermanos, acá de Jeremías dice conciencia, en el original hebreo, hermanos, se está utilizando la palabra dea, que se refiere, hermanos, al conocimiento divino, al conocimiento de Dios, al conocimiento de las Escrituras. El pastor es un hombre que lee las Escrituras. Yo sé que lee otros libros de estudio basados en la teología bíblica, pero lee la Biblia también. Algunos de nosotros quizás no leemos la Biblia y el poquito que sabemos es porque el pastor lo ha enseñado desde acá. Pero ¿por qué hemos sido enseñados y por qué hemos aprendido de las Escrituras? Porque hay un hombre que ha sido llamado por Dios, capacitado por Dios, para que pueda desempeñar la labor a la cual ha sido llamado con ciencia y con inteligencia. Fíjese que Dios no llama, disculpe la expresión, pero Dios no llama a gente torpe. Dios llama a gente que va a tener la capacidad, a gente que va a enseñar, que va a instruir, que va a corregir, que va a exhortar, que va a poder desempeñar la obra con ciencia. Y lo otro que dice acá, hermanos, es con inteligencia. Eso se refiere a la aplicación práctica del conocimiento. Porque una cosa, hermanos, es que el pastor sepa las Escrituras, pero si no las sabe aplicar a la iglesia, ese conocimiento solo sirve para él, para que sepa lo que dice la Biblia. Pero el pastor estudia la Escritura, conoce la Escritura, tiene esa ciencia de la palabra de Dios, pero también tiene inteligencia para aplicarla a la iglesia. Porque una cosa es venir a leer una historia, pero otra cosa es aplicarla al diario vivir esa historia bíblica. Lo que dice la palabra del Señor, y eso no es fácil. Eso no lo hace cualquiera, eso lo hace aquel a quien Dios ha capacitado. Y gloria a Dios, porque en esta iglesia, hermanos, hay un grupo de hombres que también están ministrando esa palabra a pequeños grupos en la célula. Y lo están haciendo con ciencia también, hermanos, tienen ese conocimiento basados en las Escrituras. Esto permite, hermanos, a los pastores, cuando tienen ciencia, inteligencia, permite a los pastores proteger al rebaño de falsas doctrinas. Pero cuando un pastor, hermanos, no está capacitado con ciencia, con inteligencia, viene un hombre o una mujer y dice, el santo manda a decir esto, y que ni por cerca la Biblia lo dice, él lo cree. Porque no está capacitado con ciencia y con inteligencia, y lleva al rebaño por otro camino. Pero cuando el pastor está capacitado con ciencia, con inteligencia, protege al rebaño de falsas doctrinas y guía al rebaño a un pasto seguro. El pasto seguro es la palabra de Dios. El pasto seguro, hermanos, es esta palabra maravillosa, la Biblia, la Sagrada Escritura, a la cual el pastor nos guía cada domingo que nos predica, cada jueves o cualquier día de la semana que escuchamos un mensaje de parte de su boca, pero basado en las Sagradas Escrituras. Pero hemos oído de pastores que han recibido un mensaje erróneo y quizás no están capacitados con ciencia, con inteligencia de parte de Dios, quizás no han sido llamados por Dios y se dejan meter cualquier falsa doctrina y luego le dicen al rebaño, miren, ahora vamos a hacer las cosas así, y conducen al rebaño a un pasto que no sirve, a pura carroña. Pero nosotros acá estamos siendo enseñados en una palabra de vida, en un manantial de agua frescas y cristalina, que es la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Esta es la visión de Dios al constituir pastores. En primer lugar, que todo pastor sea levantado por Él. En segundo lugar, que todo pastor sea según su corazón. En tercer lugar, que sean los pastores los que se encargaran de apacentar la iglesia. Aquí no se puede levantar cualquiera de nosotros y decir, yo voy a tomar las riendas de esta iglesia hoy, hermano Pablo, déjese cargo, me pongo yo. No, es el pastor el que se encarga de apacentar la iglesia, no nosotros. Número 4, los pastores son capacitados. La visión de Dios es que los pastores sean capacitados por Él, con ciencia y con inteligencia. Entonces, si esta es la visión de Dios, hermanos, podemos comprender la gran labor que desempeñan esos hombres que han sido llamados por Dios. Y para finalizar, hermanos, quiero tomar una lectura de 2 textos para que consideremos este gran trabajo, esta gran labor a la cual Dios ha llamado a estos hombres. En primer lugar, quiero tomar el texto que quizás, tal vez posiblemente por la tarde, en la predicación de la tarde puedan ser tomados estos versículos en cuenta, pero yo quiero solamente leerlos en este momento para los que estamos hoy por la mañana. Primera carta a los Tesalonicenses 5:12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Pusieron atención, verdad? Primera Timoteo capítulo número 5, versículo 17 y 18. Los ancianos, refiriéndose a los líderes, no a los viejitos, a líderes, a pastores, los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. La palabra honor acá se está refiriendo a cuestiones económicas. A eso se refiere acá. Quizás usted lee y dice, no dice eso, pero en los originales a eso se refiere. Esta es una traducción. Sean tenidos por dignos de doble, dice, honor. ¿Sabe qué quiere decir eso? Doble salario es eso. Doble salario. Mayor, usted puede decir, pero ¿y cómo va a ser digno el hombre de Dios de doble salario si el pastor no tiene que devengar nada? Dice acá, mayormente a los que trabajan. ¿Verdad que todo aquel que trabaja es digno de su salario? Mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Usted que decía que el pastor lo que desempeña no es trabajo, quítele esa hoja a la Biblia, porque esa es la única solución. Porque aquí dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Luego dice el 18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Espero en Dios que los que estemos aquí no estemos en contra de que el pastor reciba una ofrenda, no estemos en contra de que el pastor sea estimulado en este día con algunos obsequios, porque el pastor, hermanos, es digno de doble honor. Mayormente, dice la palabra, los que trabajan en predicar y enseñar. Y eso es lo que hace nuestro hermano Pablo en esta congregación. Predicar la palabra, enseñarnos la palabra del Señor. Demos un fuerte aplauso al Señor en esta preciosa mañana por la bendición que Él nos ha concedido de estar presentes en este lugar. Sé que muchos quizás ya se acercaron al pastor a darle un abrazo, palabras de felicitaciones y ánimo, ¿verdad?, para que continúe el próximo año. El pastor muchas veces ha dicho de que, no sé si eran 40 años que quería ministrar, hermano Pablo, y luego retirarse. Pero yo digo, hermano Pablo todavía puede, hombre, si hasta como por unos 70 yo creo que todavía la puede hacer. Puede, y hay que orar para que Dios le dé siempre fuerzas para que siga al frente de la obra, ¿verdad?, ministrando en esta iglesia, siempre con ese mismo fervor, con ese mismo entusiasmo. El hermano Pablo pues es un hombre que con el ejemplo nos ha enseñado muchas cosas, no solamente desde acá. Así que estimémosle y, como dice la palabra, reconozcámosle y tengámosle como digno de doble honor. Pongámonos en pie en esta preciosa mañana. Quiero que hagamos una oración por nuestro pastor, por su esposa,
por sus hijos y por el liderazgo de esta iglesia, de esta congregación. Amantísimo Padre que estás en los cielos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo te doy las gracias en esta preciosa mañana por la bendición que tú me has concedido de predicar tu palabra, Señor, de traer este mensaje a la iglesia, de traer este mensaje a la congregación que hoy ha estado aquí presente. Yo sé que esta palabra, Señor, ha llegado a cada mente y a cada corazón. Que no sea una palabra, Señor, que desechemos, sino que sea una palabra a la que le permitamos estar sembrada en nuestros corazones para que pueda dar fruto abundante, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por el ministerio pastoral. Gracias por esos hombres que tú escoges, que tú levantas, que tú llamas y que tú capacitas para que estén al frente de tu obra, trabajando y sirviendo para ti, Señor, instruyendo a esas congregaciones. En esta mañana te damos las gracias, Señor, por la vida de nuestro pastor, Pablo Guzmán. Gracias porque durante todo este año 2025 tú le has ayudado, tú le has fortalecido, tú le has dado salud, tú le has sanado en los momentos de enfermedad, tú le has protegido de todo peligro, Señor. Gracias, Padre Celestial, te doy por su ministerio, por su vida. Gracias te doy por permitirle servir, por permitirle trabajar, Señor, en esta congregación. Gracias, Señor, por cada predicación, Señor, que Él ha dado durante este año, por cada enseñanza, por cada consejo, por cada palabra de ánimo. Gracias, Señor, por cada palabra de consuelo que Él ha dado, Señor, a cada uno de los hermanos de esta iglesia. En el nombre de Jesús te doy gracias también por su familia, esa familia que está ahí a su lado apoyándole, Señor. La vida de su esposa, la hermana Digna, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque también le permites trabajar y servir en esta iglesia. Gracias por la vida de sus hijos, Señor. En el nombre de Jesús te pido que les bendigas también y que sean, Señor, un brazo de apoyo para su ministerio. También te doy gracias, Señor, por los líderes, por el liderazgo de esta iglesia, por el liderazgo de esta congregación, por el cuerpo oficial de esta congregación. Señor, te doy gracias por la vida de esos hermanos. Te doy gracias por los líderes en las diferentes células. Gracias, Padre Celestial, por esos hombres, por esas mujeres que están ahí al frente de esos grupos, sirviendo y enseñando tu palabra. Bendice, Señor, la vida del hermano Moisés, la vida, Señor, del hermano Lorenzo, la vida del hermano Salvador Reyes, la vida del hermano, Señor, Rafael Benítez, la vida, Padre amado, del hermano Oreste, la vida del hermano Martín, la vida, Señor, del hermano Otoniel. Bendice, Señor, también la vida del hermano Henry Fuentes, la vida del hermano Santos, Señor. Bendice también, Padre de la Gloria, la vida de la hermana Lady. En el nombre de Jesús, yo te pido que bendigas, Señor, a todo ese liderazgo, que sean fortalecidos, que seamos animados a través de tu palabra, que seamos consolados a través de tu palabra para seguir haciendo tu obra, Señor, en esta tierra. En el nombre de Jesús, gracias por esta congregación, Señor, por esta congregación que reconoce, que estima la labor, Señor, del pastor en este lugar. En el nombre de Jesús, gracias por este culto. Te pedimos, Señor, que nos lleves con bien a nuestras casas, que cuides, Señor, ese retorno a nuestros hogares y que seas tú que nos despidas en paz y amor desde este lugar. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos ahí unos 10 minutos para las 12, un tiempo estimado para que podamos acercarnos ahí a nuestro pastor, darle un abrazo, palabras de ánimo ahí, animarle para que siga adelante en el ministerio. Creo que el pastor también va a tener unas palabras en este momento. Que el Señor les bendiga. Amén. Demos fuertes y aplausos, hermanos. Dios bendiga